Gracias, congresista. Nuestro quórum es 11 y actualmente hay más de 11 congresistas, señora presidenta. Tenemos el quórum reglamentario, por lo que seguiremos con la sesión. El artículo 15, transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2017, está consensuado. Sin embargo, el congresista Pacori me pide una observación. Congresista Pacori. Sí. Más que una observación, señora presidenta, por su intermedio, el ministro, es una tingencia. En el artículo 15, en el subinciso 15.1, en el quinto, donde manifiesta que las transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2017 del Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, yo quisiera pedirle al ministro de que se priorice en el caso del Fondo Mi Vivienda. Nosotros sabemos que dentro del Fondo Mi Vivienda existen 4 programas y uno de los programas, que es el programa Techo Propio, es el que ha llegado a los sectores, digamos, menos favorecidos y debería ponerse de repente con nombre propio para así, digamos, tener un presupuesto que sea más inclusivo. Esa es la tingencia, señora presidenta. Gracias, señor congresista. Señor ministro. Está establecido en la ley. No tenemos ninguna objeción con el 15. Efectivamente, lo que, al menos como yo leo la redacción, es que efectivamente está establecido la priorización del Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. A ver, congresista. La tingencia sería, o sea, de prioridad desde el Fondo Mi Vivienda para el programa Techo Propio, ¿no? Un guión para el programa Techo Propio. Señor ministro. A ver, ahí tenemos un pequeño problema, porque en el presupuesto que le hemos presentado a la comisión, hemos puesto prioridad agua, saneamiento y salud en un fondo, que es un fondo de de 2.000 millones de soles. Entonces, esa es la razón por la cual a la hora que escribimos esto, ponemos Mi Vivienda, Construcción y Saneamiento, y ponemos en segundo lugar Mi Vivienda, porque los recursos para Mi Vivienda son inferiores a los que estaríamos utilizando para agua y saneamiento. Hay que reconocer, esta es una prioridad establecida desde el Ejecutivo. 1/3 de la población hoy día no tiene acceso al agua y para nosotros es prioridad darles acceso al agua. Mientras que el tema de vivienda, si bien también es grave, es un poco menos grave que el tema del agua, ¿no? Es la única razón. Gracias, ministro. Si no hay otro señor congresista que desee hacer uso de la palabra al respecto, con la observación lo dejamos para después. Congresista Pacori. Sí, congresista Tucto. Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo. El Ministerio de Trabajo, presidenta, sabemos que he visto las metas descritas por el ministro del Ministerio de Trabajo, donde tiene como meta este año alcanzar algo más de 17.000 puestos de empleo temporal en el programa Trabaja Perú. Sin embargo, el presupuesto que tiene ahora el programa Trabaja Perú es algo de 82 millones para todo el país, que representa algo menos del 30% de lo que tenía el 2015. Yo lo veo bastante importante este sector, porque el Ministerio de Trabajo, pues, a través del programa Trabaja Perú, es lo que le da el empleo temporal, dinamiza la economía local de las regiones más pobres, y esto hay que atenderle con bastante prioridad, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Señor ministro, para que responda. A ver, el programa, por su intermedio, el programa al que se hace alusión es un programa de empleo temporal. La forma en que nosotros queremos crear puestos de trabajo no son con puestos laborales. Nosotros hemos dicho desde el principio que lo que queremos es generar nuevos puestos, más o menos 1,5 millones en 5 años, y después formalización, otro 1,5 millones. La forma en que lo vamos a hacer esto es por intermedio de este boom de infraestructura que estamos promocionando. Ya hemos hablado bastante de la priorización y la reforma del sistema de inversiones. Eso nos va a dar
estamos esperando invertir cerca de 70.000 millones de dólares en los siguientes 5 años. Y el otro tema es vía la formalización. La formalización no solamente son impuestos, sino es una serie de otras medidas que vamos a lanzar del Ejecutivo. Entonces, yo creo que no hay que concentrarse en un pequeño programa de empleo temporal, sino que habría que concentrarse en las formas en que vamos a generar empleo desde otros vehículos, como es mayor inversión privada, mayor gasto de inversión y las inversiones públicas que estamos planeando realizar, ¿no? Gracias, congresista. Congresista Lizana. Sí, presidenta. Tengo una observación que hacer sobre el tema de los núcleos ejecutores en las zonas rurales del país, señora presidenta. El éxito de hacer una obra a través de los núcleos ejecutores es muy buena, por supuesto que permite la participación de las comunidades, pero desgraciadamente en las zonas rurales es muy complicado, porque muchas veces las comunidades no están capacitadas y sufren muchos abusos, muchas veces de los residentes, de los administradores. Yo creo que aquí tiene que el señor ministro ver alguna manera cómo solucionar este inconveniente, porque está pasando en el Perú en este momento. Por ejemplo, saneamiento rural, está transfiriendo a los núcleos ejecutores. El dinero de todos los peruanos que se supone que debe ir por el Banco de la Nación, están transfiriéndose a través del BCP, por ejemplo. Y BCP existen solamente en las grandes ciudades del país, como en el caso del norte, Piura, Chiclayo. Un poblador o un núcleo ejecutor de Pacaypampa tiene que ir hasta Piura a sacar del BCP, y habiendo Banco de la Nación en Pacaypampa. Corresponde, señora presidenta, que acaban de asaltar a 2 núcleos ejecutores, en Pacaypampa y en Chiclayo. Entonces, no es posible. Yo creo que en este tema de las transferencias tiene que tenerse bastante en cuenta, para que, creo yo, que los municipios son los principales que deben organizar el trabajo en las aguas potables en este caso. Y aquí estamos viendo, creo que los núcleos ejecutores tienen que dar la vuelta a esto. Eso permite una participación de las comunidades, pero trae inconvenientes, trae problemas. Las comunidades no están capacitadas para administrar un recurso y hacer una buena obra. Y eso trae muchas paralizaciones, que hay muchas obras. Y es más, los núcleos ejecutores, señora presidenta, le dan por partidas. Desde Lima se demoran a veces 6, 7 meses para terminar un proyecto, 8 meses cuando en 2 meses lo terminaría un municipio, un alcalde, ¿no? Solamente, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Glave. Sí, señora presidenta. En realidad es para sumarme a lo que han dicho ya algunos congresistas del Frente Amplio, y que tiene que ver además con una preocupación que he compartido con congresistas de distintas bancadas, congresistas que no están presentes hoy, pero como la congresista Scheffer, por ejemplo, o el congresista Torres de la bancada de Fuerza Popular, o congresistas de bancadas de Acción Popular, que también han recogido su preocupación a lo largo de estas semanas de representación. Acá está el congresista Ushnawa, que es vicepresidente de la Comisión de Vivienda, y que nos preocupa muchísimo, señora presidenta, qué cosa está pasando con el bono techo propio y qué prioridad está poniendo este gobierno para cumplir con una de las promesas que se hizo en campaña de construir un número de viviendas importantes, entiendo que 500.000 supuestamente, para poder abastecer y reducir el déficit que hay hoy de vivienda. El déficit, señora presidenta, se concentra en sectores populares, se concentra en sectores D y E, que no acceden hoy al mercado inmobiliario. Y entonces la preocupación de fondo es no solamente que se permita y se dé prioridad al tema de saneamiento, que por supuesto que es muy importante en el país, pero no puede ser que bonos que son como el bono habitacional, familiar habitacional, que es conocido públicamente como el programa Techo Propio, 1, estén congelados ahora, y 2, no tengan claridad de prioridad en este presupuesto. Este presupuesto no está priorizando el tema de vivienda,
no parece cumplir con lo que finalmente se promovió originalmente. Y en el artículo que se ha citado, que es el artículo 15, en el inciso vinculado al Fondo Mi Vivienda y a el tema de saneamiento, quisiéramos, señora presidenta, que quede claro que la prioridad es techo propio y poder garantizar lo que se tiene que hacer para culminar lo que es ya un embalse ahora, señora presidenta, y que además le pediré luego en las disposiciones transitorias poder incluir un artículo precisamente sobre ese tema. Sí, ministro, ya dio la explicación del caso, pero sí, efectivamente hay muchos congresistas que tienen una preocupación sobre el tema de techo propio. Entonces, la insistencia es de si habría problemas en mencionar en este artículo, a pedido de los congresistas, puntualmente techo propio. Yo creo que no habría mucho problema. A ver, perdona, si pudiese responder. En primer lugar, el tema de vivienda, yo preferiría que lo traten directamente con el ministro de Vivienda. Él es el que define las prioridades. Sin embargo, de mi lado, yo quisiera hacer varios comentarios. En primer lugar, para el Fondo de Mi Vivienda, el techo propio, estamos asignando 450 millones. Hay que reconocer que estos son 450 millones para el componente de subsidio. Eso significa que este dinero es apalancable. O sea, si tomamos en base más o menos el subsidio, esto significaría que podríamos alcanzar más o menos cerca de 1.000 millones de nueva generación de hipotecas con ese dinero. En segundo lugar, estamos fortaleciendo Mi Vivienda. Mi Vivienda es el banco de desarrollo que se encarga de vivienda. Estamos transformándolo precisamente para dirigirlo a los sectores populares y cumplir con la meta de las 500.000 casas en el lapso de 5 años. Entonces, yo diría, no hay que confundir las cosas. Mi Vivienda es un banco independiente que tiene su propia fuente de recursos que puede ser utilizado y va a ser utilizado para otorgar más viviendas. Parte de esto lo estamos generando estas hipotecas junto con la banca privada y nos estamos apalancando con la banca privada, de esa manera llegar a una mayor cantidad de empresas. A mí me gustaría esperar un poco. El encargado del Banco de Mi Vivienda va a hacer una presentación de cuál es la transformación que estamos haciendo, pero desde ese banco estamos pretendiendo abarcar a la población. Y del lado de techo propio, pues estamos asignando 450 millones. Hay que reconocer que 450 millones es más o menos un cuarto del total que estamos asignando a agua, saneamiento y salud, que son nuestras prioridades y es donde vemos más carencias y más brechas que cerrar, ¿no? Bueno, entonces eso lo dejamos para después, el artículo 15, para la discusión. Artículo 16, observado literal C, último párrafo, falta de información de la contratación de consultores individuales. Congresista Alcalá. Señora Presidenta, se observa claramente en este tema de la contratación de consultores, en el último parágrafo, dice contratación de consultores individuales si el valor estimado es igual o inferior a 100.000 soles. ¿De dónde aparece esta cifra? Pudo ser 100.000, 90.000, 80.000, 50.000. ¿Por qué tanto? Tenemos en cuenta hoy en día que el presente año el Ministerio de Educación es el que más ha gastado en consultorías y en forma directa. Yo pienso que aquí se debe especificar solamente hasta 40.000 soles como máximo, ¿no? Porque hay que tener tope. Yo creo que es una forma, digamos, de poner límite a esto, porque en 100.000 soles, ¿cuántas consultorías al menos va a hacer el Ministerio de Educación? Es un montón de dinero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que poner límite a esto, ¿no? Yo pediría la reducción a 40.000 soles. Gracias, congresista. Sí, y en este punto también decir, señor ministro, que en muchas ocasiones se mal utiliza el tema de contrataciones por consultores, sobre todo consultores individuales, que en la práctica lo que son unos sueldazos para algunos. Los contratan mensualmente por el monto, su contrato tiene que dar 2 hojitas,
lo que significa el tema de consultorías y no hay absolutamente ningún control al respecto. Y de alguna manera vemos que aquí dice contratación de consultores individuales, si el valor estimado es igual o inferior a 100.000 soles, simplemente no... Dice en el literal C, contratación de servicios tales como prestaciones de empresas, de servicios, en fin, estudios, diseños, simplemente a dedo, sin absolutamente ningún tipo de requisitos, se los exonera de absolutamente cualquier concurso, cualquier tema. Y 100.000 soles, señor ministro, yo puedo contratar mañana a mi prima por 99.000, pasado a mi cuñada, o a la amiga, a la vecina, o triángulo, si es que no puede ser familiar, y eso es lo que ha estado sucediendo, señor ministro. Es por eso que hay ministerios como el Ministerio de Educación, que tiene consultorías a personas individuales por montos altísimos todos los meses. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos acotar para que no se haga uso y abuso de lo que de repente sí es necesario, pero no en este monto? Para que conteste, señor ministro. Gracias, presidenta. No tenemos ninguna objeción con eso. Nuestra gran preocupación es de que al bajar los montos, a veces lo que se hace es que se fraccionan las consultorías. Entonces, nosotros sí nos gustaría asegurarnos de que esto no genere ese tipo de malas prácticas en que en vez de tener una sola consultoría, pues de repente a una misma persona vamos a tener 3 o 4 consultorías de 40.000 soles. Entonces, esa ha sido la razón por la cual no queremos que se fraccione, pero estamos de acuerdo con la propuesta. Si son 40.000 soles, pues buscaremos la forma de asegurarnos de que no hayan fraccionamientos, ¿no? O de alguna manera candados que ustedes podemos aceptar, que ustedes nos hagan una fórmula que nosotros podemos ver, porque concurso público, si el valor referencial es igual o superior a 400.000, adjudicación simplificada, igualmente estimado es inferior a 400.000 y contratación directa por 100.000. O sea, quisiéramos no impedir que efectivamente se haga lo necesario, pero sí que se acote para que no se abuse de esta norma. Perfecto, le mandamos una redacción, un texto para que simplemente evitar estas duplicaciones y que de alguna manera ¿cómo se llama? No se cumple el espíritu del mensaje, ¿no? Gracias, ministro. Artículo 17 está consensuado. Quienes estén a favor, al voto por unanimidad. Artículo 18, medidas en materia de seguimiento de los indicadores de desempeño, consensuado. Quienes estén a favor, por unanimidad. Artículo 19, está observado, recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FEB y otros. Está observado básicamente, señor ministro, porque aquí el cuestionamiento es que dice Sierra Azul, siempre hay estos cuestionamientos de por qué no la selva, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si hay algún señor congresista que ha observado este artículo, si desea hacer el uso de la palabra. Si está aquí el congresista que ha observado, bueno, no está. Entonces, sí, congresista Beteta. Presidenta, sí, efectivamente, a través de su presidencia al ministro de Economía. Sería importante que también en esta ley de presupuesto podamos mejorar en cuanto a la partida presupuestaria de lo que es Fondo Mi Riego, porque sabemos que siempre ha sido el ministerio excluido de tener buenos presupuestos, el Ministerio de Agricultura, y entendemos que muchas de nuestras regiones sostienen su economía en base a nuestra agricultura. Por ello, yo sí pediría que en estas circunstancias podría el ministro informarnos por qué hay una disminución del monto de Fondo Mi Riego, hoy llamado Sierra Azul. No sé si sea correcto el nombre, pero bueno, no vamos a discutir por el nombre, sino por el presupuesto, por la partida presupuestaria que sí consideramos que podría incrementarse. Gracias. Señor congresista Tucto. Presidenta. Perdón, Pacori. Señor presidente, justamente en la misma línea que iba la colega Karina, en el sentido de que
Nosotros estamos viendo la modificación del artículo 19, principalmente en el inciso D, donde se pueda buscar un incremento de 200 millones de soles para el programa Mi Riego, entendiendo de que esto es uno de los principales programas que va a fortalecer el desarrollo agropecuario, señora presidenta. Gracias, congresista. Ministro, primero que terminen las mismas interrogantes, el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Sí, es con referencia al artículo 19, literal D, en cuanto al presupuesto establecido por el Ministerio de Agricultura y Riego por 300 millones. Lo que pasa, señora presidenta, es referente a que me parece que el monto asignado es comparado a años anteriores. Comparado al año anterior fue de 450 millones y hay que entender que el agro necesita ser repotenciado. Hay bastante mano de obra que podemos viabilizar a través del Ministerio de Agricultura. Es por eso que solicito al señor ministro, en este sentido, tratar de repente de hacer un ajuste y tenemos un mejor presupuesto. Quien le habla es de la región Ancash y en ese sentido sigo insistiendo con este gran proyecto especial Chinecas que tenemos en Ancash y necesita también dinamizar y fortalecer el riego en Ancash. Quiero que se tome en cuenta esto, señor presidente, y se estipule pues que de acuerdo a las disposiciones complementarias que se ha dado también en el artículo 14 y 1741 y se autoriza así a otros sectores, también se autorice para que realmente pueda ser incrementado el presupuesto otorgado, ¿no?, de acuerdo a los saldos que puedan existir en el 2017, que se considere dentro de las disposiciones complementarias. Muchas gracias, presidente. Congresista Pariona, ¿le concedo una interrupción a la congresista Beteta? Sí. Sí, le concedo la interrupción, presidente. Estoy contento. Gracias, presidente. Solamente también ahí había un problema que podría ampliarse para la Amazonía, entonces que no solamente quede como Sierra Azul, sino también se pueda permitir que la parte de la selva, y que yo represento a Ceja de Selva, entonces me gustaría que también a todas esas regiones de la Amazonía pueda ir este programa que consideramos no solamente el incremento del presupuesto, sino la ampliación de esta cobertura. También pediría, presidente, que en el artículo 19, en el inciso C, en el tercer párrafo se pueda quitar donde textualmente señala las transferencias de los recursos autorizados por el presente literal se apruebe mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público para el caso del programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal y a solicitud de la Dirección General de Inversión Pública para el caso del FONIPREL y se incorporen en los gobiernos regionales y gobiernos locales según corresponda en la fuente del financiamiento de recursos determinados. Creo que considero innecesario este párrafo si ya le estamos permitiendo en los otros incisos. Solamente eso pediría que se elimine el tercer párrafo del inciso C del artículo 19. Gracias, presidente. Por favor, congresista. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también al ministro del Interior. Perdón, al ministro de Economía, quería yo hacerle una consulta, ¿no? Si esto definitivamente se ha hecho un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que cada año tenemos más demandas en cuanto a infraestructura, por ejemplo, en canales de riego, tenemos, por ejemplo, represas, riego tecnificado. Presidente, hay que tomar en cuenta que en estos últimos años el cambio de clima ha afectado mucho al sector agrario y hay una preocupación enorme en el sector agrario. Nosotros, yo soy miembro titular de la Comisión Agraria y la demanda, o sea, las necesidades, el reclamo es bastante de los agricultores y la única forma de atender esa demanda es justamente con presupuesto. Además, estamos en un país que requiere ya mejorar nuestra calidad de productos. Si no tenemos infraestructura, si no invertimos en el sector agrario, no vamos a tener la calidad de producto que exige el mercado internacional. Entonces, es necesario ya pensar en darle más presupuesto al sector agrario y bueno, en algún momento el ministro de Agricultura nos tendrá que también aquí
sustentar por qué su pedido, pues, por qué su requerimiento ha sido tan poco, en todo caso con 300 millones en este sistema de riego, o sea, en Sierra Azul. Yo lo veo muy poco ese presupuesto, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona, para que conteste, señor ministro. A ver, varios comentarios. Primero, la asignación, creo que la comparación no es la correcta. En el año pasado nosotros asignamos, o sea, se asignó 500 millones producto de que había un saldo de balance, de un efecto de saldo de balance, pero en realidad lo que se asignó fueron solamente 300 millones, que es lo mismo que se está asignando en el presupuesto del 2017. En segundo lugar, nosotros estamos tratando de cubrir a los gobiernos regionales amazónicos con un programa especial de reforestación, que no está dentro del programa Mi Riego. Desde el MEF estamos haciendo un fondo verde especial. A mí me gustaría anunciarlo. Estamos haciendo un programa específicamente para los gobiernos amazónicos, que incluye obviamente Loreto, Ucayali, San Martín, etcétera. Estos no estarían dentro del fondo, esto sería un recurso adicional. Y lo que nosotros queremos hacer, y estamos muy comprometidos, nos hemos reunido con los gobernadores regionales de estos estados, a que desarrollar fuentes alternativas de ingresos para estos gobiernos regionales. Hay que reconocer, por ejemplo, la situación de Loreto es una situación sumamente extrema. Como ustedes saben, el tema del derrame y el hecho de que el oleoducto no esté funcionando ha ocasionado grandes pérdidas de canon para el gobierno regional, y estamos muy comprometidos en ayudarlos a buscar fuentes alternativas de ingresos. Esto se está haciendo junto con la ministra de Medio Ambiente, y lo que vamos a anunciar pronto es un fondo verde. El fondo verde tiene recursos del gobierno y recursos de otras fuentes, el Fondo Noruego, el Banco Mundial, etcétera, están poniendo recursos para esto. En términos de si queremos ampliar el Fondo Mi Riego a la selva, a mí me gustaría consultar con el sector, pero en la medida en que nosotros estamos atacando este problema con otros recursos, yo pienso que no sería necesario. Cuando ustedes vean el fondo de los gobiernos amazónicos, va a ser un fondo quizás tan grande o más grande que esto, y la idea es desarrollar la reforestación, desarrollar los famosos bonos de carbono, que les permite a una serie de empresas comprar o invertir en tierras para precisamente limpiar su huella de carbono. Chile hoy día tiene ingresos por cerca de 8.000 millones de dólares producto de estas iniciativas. Nosotros no tenemos nada, es parte de la diversificación productiva a la cual se han referido nuestros colegas del Frente Amplio, ¿no? Señor ministro, tal vez, antes de darle la palabra a la congresista Beteta, tal vez aquí de lo que se trata, porque muchos congresistas de la selva siempre ha sido su clamor, que se menciona la sierra, programas específicos para la sierra, pero no hay ninguna mención para la selva. Y muchas regiones de sierra tienen selva. Entonces se ven de alguna manera disminuidos por esta diferencia que se hace en las propias leyes, en los propios programas, más allá de la intencionalidad que exista. Si usted mismo está diciendo que hay una intención y que hay presupuestos específicos y programas específicos, tal vez lo que se podría hacer es un artículo o un inciso donde se note esa intención del Ejecutivo, de repente en otro lado sin un monto, ya que ya está presupuestado, pero donde se pueda de alguna manera, señor ministro, reflejar el interés que existe por trabajar también en programas específicos hacia la selva. Y nosotros dentro de la comisión estaremos trabajando y sesionando toda la siguiente semana, y podemos esperar ese artículo para poder ver superado, ya que hay, insisto, yo durante todos estos años yo he visto justamente esa gran preocupación que hay de todos los representantes, porque por ejemplo el Cusco tiene selva, Puno tiene selva, Junín tiene selva, de los congresistas aquí presentes. Entonces, lamentablemente a veces cuando hablamos del Cusco, de Junín, de Puno,
solamente pensamos por encima de los 3.000 metros, cuando en realidad tienen extensiones enormes de terrenos que pertenecen a la selva. Congresista Beteta. Luego, sí, gracias, Presidenta, por su intermedio. El ministro ha señalado y anunciado de crear un programa Fondo Verde que incluya a la Amazonía. Pero yo le pediría que también, como muy bien usted ya lo ha señalado, se pueda ampliar a todas aquellas regiones o departamentos que tienen ceja de selva, ¿no? Así como Ayacucho, si bien es cierto, está dentro de la sierra, pero tiene ceja de selva. Huánuco lo propio. Entonces, considero que podríamos considerar que todas aquellas regiones que también tengan ceja de selva, para no cerrar solamente a Loreto, bueno, a Ucayali, que es lo único que conocen, como que fueran los únicos de la Amazonía, pero también somos muchas más regiones que somos parte de la Amazonía. Solamente eso quería esa tingencia, Presidente. Gracias. Gracias, congresista Parión. Sí, justamente quería yo, bueno, agregar a lo que dijo el ministro, ¿cierto? O sea, hay un fondo, o sea, de este gobierno, el Fondo Verde, que solamente va, se va a desarrollar proyectos de reforestación. Presidente, estoy... Sí, congresista. No, lo que yo le he entendido al ministro es que con Fondo Verde solamente se va a desarrollar proyectos de reforestación, ¿no? En toda la Amazonía. Me parece muy importante. Eso es lo que hacía también falta. Ya es tiempo de tener un fondo justamente para promover este tema de estos proyectos. Pero lo que yo quiero puntualmente tal vez mencionar es sobre el programa de Sierra Azul. ¿Por qué no extender más a la selva? Si vemos mucha gente igual de sierra, de selva, o sea, al final es la misma población, o sea, y mucha gente que migra incluso hacia la selva, y hay muchas oportunidades en la selva, por los que ahorita, por el sembrío que hacen en todos los productos, sabemos, en toda la Amazonía, no solamente en la selva de Junín, sino en la selva de todos los departamentos. Entonces, ampliar este programa hacia la selva, que va a permitir, ministro, va a permitir mejorar la calidad, o sea, la inversión va a permitir mejorar la calidad de los productos, incluso los proyectos de riego, algunas infraestructuras, como decía, canales de riego, va a ser muy importante. Y esto, que no solamente sea de sierra, ministro, yo insisto en esta posición. Yo sé que aquí podría haber forma, como usted lo ha dicho, de repente con una opinión del ministro de Agricultura, porque él es el que seguramente ha solicitado solamente sierra. Gracias, ministro. Gracias, congresista. Ministro. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que plantea la presidenta de la comisión. Les alcanzamos una redacción en la cual incluyamos a la selva y veamos también los mecanismos que podemos ampliar para también ajustar, no solamente atender la parte de sierra, sino atender la parte de selva. Yo en principio no tengo ninguna objeción de expandir el fondo a ceja de selva, pero les alcanzamos una redacción para incluirle en el presupuesto. Gracias, ministro. Ya no contamos con el quórum correspondiente, ya hemos básicamente avanzado con todos los artículos más que no estaban consensuados. Si es que los señores congresistas lo creen pertinente, darle, suspender la sesión hasta el día martes temprano para que el señor ministro nos pueda hacer todas las aclaraciones necesarias y los artículos que se ha comprometido a enviar. Siendo así, siendo las 2:18, se levanta la sesión, se suspende la sesión para continuar el día martes. No nos olvidemos que el día martes, miércoles, vamos a estar todo el día en sesión, donde les pido también que en esa ocasión puedan traer algunos artículos que están solicitando, porque tienen que ser solicitados en comisión
y tienen que estar grabados. Por lo tanto, les sugiero que a partir del día martes en la tarde ya debemos de empezar a ver todos estos pedidos adicionales en cuanto a los artículos, porque hay necesidad de evaluarlos para luego ver cuáles pueden ser incluidos y cuáles no. Les agradezco una vez más, como siempre, su presencia y sus aportes, y siendo las 2:19 se suspende la sesión agradeciendo la presencia del ministro y los funcionarios del MEF.